Quiero dar gracias a Dios en esta tarde por la oportunidad de hacer este resumen del libro de Lamentaciones. También gracias a Dios a cada uno de ustedes que mira estos videos. Y en esta tarde queremos comenzar este precioso libro, el libro por nombre, Lamentaciones para nosotros. Aunque en la Septuaginta, su nombre de este libro es How en inglés, o cómo, así como comienza en el primer capítulo o en el primer capítulo y también en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Así de que su nombre es cómo. ¿Y por qué es cómo? Porque, o how, es porque el autor está tratando de entender, de comprender algo que aún para un profeta, conté más para nosotros como audiencia, aún para el gran profeta de Dios, era difícil entender o entender lo que había pasado, porque este libro es un poco después de que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces Jeremías estaba con esa lucha, tratando de entender lo que había pasado. Así de que el comienzo es, como en mi Biblia, con una C grande. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Entonces, ese es el nombre que lleva para nosotros el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, pues ya yo creo que todos entendemos, es hacer un lamento, estar lamentando. A veces nosotros sacudemos la mano, hacemos la señal de un lamento, o movemos la cabeza de un lado a de otro, tratando de entender cómo es que pasó esto. Y el gran profeta, o el autor, o el nombre que lleva es Lamentaciones, pero el gran profeta de Dios, que sin duda para mí, y voy a continuar entonces para decirte que el autor es el profeta Jeremías. Algunos nos quieren dejar en paréntesis o en dudas, como si no hay un entendimiento claro quién escribió este libro, pero para mí está muy claro, y lo voy a decir por qué. Porque lo tomo de la Biblia. Por eso les explicaba hace poco, o en el otro capítulo, en el libro de Jeremías, de que extrañaba mi Biblia, la que tenía, porque de ahí es donde yo hago estos resúmenes o los estudios de la Biblia. Claro que hay algunas fuentes de información pequeñas de otros lugares también, pero la mayor parte la tomo de la Biblia, de mi Biblia. Entonces, el autor también es el profeta Jeremías. Él lo voy a decir claro, y que ese es, no en mi opinión, sino que de acuerdo a la palabra de Dios, el profeta Jeremías es el autor. Fecha de escritura, 586 a.C. Poco tiempo después de la caída de Jerusalén y Judá. Pues este es la fecha, en el año 586. ¿Por qué? Porque creo que Jeremías tuvo, podría decir yo el privilegio, pero vamos a llegar ahí, que a pesar de que tuvo el libro, no el más grande, porque el más grande es el libro de Isaías, pero muy cerca.
Es uno de los libros más grandes, el de Jeremías. Pero este libro no es grande, es solamente 5 capítulos. Pero lo maravilloso de este libro es el arte que se tomó. Imagínate para alguien que no sabe escribir. Quizás estamos hablando de alguien que no tenemos la habilidad de escribir libros. De que si nos dieran esa responsabilidad de escribir acerca de algo, pues para muchos se nos hace muy difícil. Entonces, y como se me hace muy difícil, pues yo soy una persona que admiro el arte de este hombre, de este gran hombre, el escribir, no solamente escribir los lamentos de lo que había pasado, lamentaciones, sino que la manera, y vamos a llegar ahí, es un gran arte de la manera que... Bueno, voy a darle vuelta a la página para decirte de qué estoy hablando. Número 1 es que en sí, todos los capítulos diríamos que tiene 22 versículos, que va con el abecedario hebreo, 22 letras del abecedario hebreo. Eso sería una cosa que podemos mencionar, que no es una casualidad. Lleva 22 versículos todos. Solamente el 3 no lleva 22, sino que lleva 3 veces 22, o sea 66. Y el motivo de esto es porque en sí son de una sola línea, o sea, cada versículo. Y es la equivalencia, en realidad, igual como los 2 capítulos anteriores, el 1 y el 2, lleva 22 solamente, pero lleva 3 líneas, que viene llevando el mismo contenido, o las mismas palabras. Ese es el arte, ese es en realidad un arte. Aparte de la concentración de escribir, lo que está tratando de comunicarnos, es el arte de cómo se les... Sin duda que el Espíritu Santo, Dios le ordenó que lo hiciera de esa manera. Yo no creo que este hombre solo se le ocurrió porque quería ser diferente que los otros profetas. Estoy seguro que Dios, o yo creo que Dios es el autor de todo. Entonces, eso es de los primeros 3, pero el capítulo 4 también tiene 22. Pero el capítulo 5 también tiene 22. Pero aquí está algo interesante también, que el capítulo 4 tiene el total como de 2 líneas en sí. Y el capítulo 5 tiene 22, pero como son cortos, tiene el mismo contenido como de la tercera línea, que serían tres líneas, igual que los primeros 2, el 1 y el 2. Entonces se lleva un gran arte ahí, en realidad, para escribir de esa manera y comunicar exactamente todo lo que... Bueno, ahí me adelanté para hacer notorio esto, que es algo grande en realidad. Sería maravilloso en realidad escribir más, o más, no escribir, perdón, estudiar más profundamente el motivo de todo esto. Pero ya que no podemos, queremos tratar de hacer lo que estamos haciendo es un resumen del libro de Lamentaciones. Entonces, lastimosamente no tenemos el tiempo, o no estamos no somos, o no soy una persona que tiene el don de estarte haciendo videos de cada detallito de todas las cosas y tú estás ahí listo, nomás en cuanto cae, lo estás mirando. Quizás un día, primero Dios, ya que varias cosas se van a dar o se pueden dar, pues entonces haremos videos específicamente de un solo detalle. Aquí estamos haciendo un resumen del libro de Lamentaciones. Destinatorios: los sobrevivientes de la destrucción. Propósito: Lamentaciones pone un manifiesto el hecho de que la desobediencia siempre conlleva del juicio. Sin embargo, Dios demuestra su piedad. Dios no olvida las promesas del pacto. Eso lo tocamos en el libro de Jeremías. Así es de que vamos a tratar de avanzar, ya que
ya que llevamos 10 minutos y quiero tratar de concluirlo, de no hacerlo muy largo. Entonces, tema clave son las lamentaciones de Jeremías. Son la secuela del libro de Jeremías, contiene una serie de cantos fúnebres en la forma de un acróstico escrito como para un funeral nacional, donde plasma la captura y la destrucción de Jerusalén. Eso es el motivo que menciono todo esto de esta manera, es porque si alguien tiene el interés, se dice, o no se dice, más bien sabemos que los judíos todavía hasta este día. Es un libro corto que lo leen por lo menos cada año. Es como una ceremonia, pero hay personas, aquellos que son dedicados verdaderamente a la palabra de Dios, o que aman la obra de Dios, pues eso puede ser algo devocional que lo leen como nosotros leemos en nuestros devocionales. Ellos es un libro muy muy fácil de leerlo como en la familia y hacer un recordatorio. Palabras claves: lamentaciones, misericordia. Tenemos dos palabras muy claves. Personajes claves o clave es Jeremías, el pueblo de Judá y Jerusalén. Versículos claves: Lamentaciones 1:12. Y ya que tengo aquí, voy a leer un solo versículo. Dice, ¿no os conmueve a cuántos países por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Esas son las en los versículos claves 1:12. También tenemos Lamentaciones 3:22 y 23. Ya todos, creo que especialmente el 23. El carácter, o describe el carácter infalible de la compasión de Dios. Su piedad renace cada mañana. Es un versículo que a muchos les gusta, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, creo que en cuanto menciono esto, puede venir a tu mente este versículo muy, muy mencionado por algunas personas devocionales que hacen sus devociones. Lamentaciones, la caída de Jerusalén por causa del pecado. Eso es lo que encontramos en el capítulo 1. El juicio de Dios sobre Jerusalén es en el capítulo 2. La confianza inalterable de Jeremías es en medio de la tristeza, en el capítulo 3. El contraste entre la antigua gloria de Israel y su sufrimiento, capítulo 5. Una oración por misericordia. También algo muy interesante es lo fácil de hacer, es cómo escribió, con un gran arte, ya lo mencioné, y esto es algo que quiero mencionarlo a propósito, porque quiero volver ahí, porque claro que lo escribí o lo estudié, pero era algo que en realidad lo hice a propósito. Quiero dejártelo en tu mente por lo menos dos esta última vez. Y el gran arte es de cómo escribió, cómo logró acomodar las palabras, las frases y sus especies, o específicamente notable, aparte de la importancia del mensaje, del duelo, de escribir la tristeza, y cómo aquí podemos ver la forma de acomodar. Por ejemplo, el primer capítulo y el segundo tienen 22 versículos, y el tercero tiene 3 veces, o sea 66, pero por causa de las líneas, en realidad es como si fuera también igual los 3, pero el arte de hacerlo ahora en 66 versículos. También el cuarto capítulo tiene 2 versículos, y el quinto tiene un solo versículo o línea. 22 líneas cada uno, pero estos 2 capítulos podían haberse escrito juntos, o sea, uno solo. O sea que en el capítulo 4, vamos a ver, tiene 2 líneas, la mayor tiene 2, y el capítulo 5 tiene una sola línea, igual que los primeros 2
que tienen 3 líneas, pues se podría decir que podría haber sido un solo capítulo, pero no es solamente una observación, sino que hay algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos tomar el tiempo aquí para ver. Es algo muy notorio, pero también el orden que había, o el nombre, como dije al principio, en la Septuaginta es el libro de cómo. Entonces, nosotros también podemos ver algo también que quiero leer, muy notorio, es en el capítulo 3, en la lamentación, o sin duda, porque como dije un poquito, algunos tienen la tendencia a decir como que no se sabe quién fue el escritor. Bueno, claramente en mi Biblia dice que es Jeremías. Y te voy a decir por qué también. Jeremías menciona, deja leer quizás específicamente en el capítulo 3, en el versículo 53. Dice: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Así es de que estoy tratando de concluir, no hacerlo muy largo, pero en el capítulo 38 de Jeremías está claramente, perdón, pero en el capítulo 38, en el versículo 6, déjame leer. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. No era algo fácil de sobrevivir. Ya lo expliqué un poco en el libro de Jeremías, en el resumen del libro de Jeremías, que la cisterna normalmente cuando tiene agua pues viene deslavándola o amontonando de abajo para arriba, se va haciendo la capa más grande de tierra que ha lavado, que se va estancando ahí. Y no era fácil caer en algo así suave, o el peso del cuerpo, hundirse y sobrevivir. Y no es algo oloroso, bonito, o algo placentero de sobrellevar o aguantar. Entonces aquí en el capítulo 3, versículo 53, encontramos que es el mismo autor, o el mismo que escribió los 2 libros, que nos está haciendo el recordatorio de lo que te leí en el capítulo 38, versículo 6 de Jeremías. También algo que en el capítulo 3, para terminar en esta tarde, en el versículo 48 dice: ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, les decía en el libro de Jeremías que no era fácil, yo admiro también mucho a este escritor, a este gran hombre, de que él tenía mucha esperanza de que iba a hacer efecto la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que él tenía ratos de sus emociones, él se sentía que en alguna forma este pueblo se podía volver a Dios y Dios podía calmar su ira. A pesar de que en Segunda de Reyes, ya que creo que voy a tomar un tiempecito, a pesar de que claramente en el libro de Segunda de Reyes nos dice acerca de aquel gran rey, de que ya ustedes han oído en el libro de Segunda de Reyes, aquí lo tengo, en el capítulo 23, en el versículo 25, voy a leer estos 3 versículos, 25, 26 y 27, en Segunda de Reyes, acerca de hasta dónde en realidad, o sea, lo que Jeremías estaba enfrentando, la ira de Dios estaba ya establecida, que nos deja claro que tenía que ser un arrepentimiento y Dios podía perdonar a este pueblo. Y Jeremías tenía la esperanza con su mensaje, que Dios podía, o el pueblo de Judá, el reino del sur, podía llegar al arrepentimiento de manera que Dios les perdonara y no se llevara a cabo lo que estaba sentenciado para ellos. Pero veamos lo que hizo este rey, en realidad un gran rey, Josías, eso es de admirarlo. Sin embargo, aquí nos da algo previo en el libro de Segunda de Reyes, que también encontramos la historia de este rey.
en el libro de las Crónicas, en Segunda Crónicas. Pero específicamente, una vez más, por si alguien sigue y no solo he dicho, en el capítulo 23, 25, versículo 25, 26, 27, para terminar, dice, no hubo otro rey antes de él, hablando de este hombre, de este Josías, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Que eso es lo que Dios quiere. Incluso Jesucristo nos dice en Mateo 22, versículo 33, 37, nos dice a nosotros que eso es lo que requiere nosotros, que le amemos con todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y este rey se había convertido, de acuerdo a la palabra de Dios, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, y esto es lo que quiero dejar para terminar, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Manasés viene siendo abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Venía siendo Manasés el rey más malo de toda la historia, incluyendo tantos reyes malos que hubo en el reino del norte. Pero dice la palabra de Dios, con todo eso Jehová no desistió, el versículo 26, del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Eso es para que tengamos una idea. Desde que estudiamos, si es que alguien está estudiando todavía, viene muy atrasadito quizás en Segunda de Reyes, es un previo, una poca de información de lo que Dios o de lo que enfrentaba o estaba enfrentando Jeremías, de cómo tratar con el pueblo del reino del sur o Judá, que se convirtieran, que se arrepintieran, buscando que Dios podía perdonarles y evitar que fueran llevados. Sin embargo, Jeremías tenía el trabajo grande de Dios, que conforme si miraba algo aclarándose, pues de seguridad que se sentía lleno de regocijo, de gozo, pensando quizás este pueblo logre arrepentirse. Pero no, Judá no se arrepintió. Y entonces dice, ríos de agua, el versículo 48 del capítulo 3 de Jeremías, para así concluir completamente. Espero que no me venga la idea de volver a otra cosa. Y dice, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Así es de que con eso vamos a concluir 23 minutos y 45 segundos. El Señor les bendiga. Nos vemos en Ezequiel. Dios les bendiga.